Gracias a todos por acompañarnos de nuevo en esta tarde de lunes. Estamos a 26 de mayo. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando en esta su radio capacitación a través de R&R Radio Online. Recordamos que estas radiocapacitaciones van dirigidas hacia los emprendedores, empresarios y los vendedores. Este programa se llama Vende y crece con un plan. Yo soy Jorge Román y les estaré compartiendo información valiosísima con respecto al crecimiento de una empresa. Como les comento, tenemos muchas sugerencias acerca de temas específicos que ustedes en los comentarios o de manera personal me han hecho llegar en cuanto a qué tema de nuevo les interesa escuchar, en qué están interesados en capacitarse. Hemos recibido ya acerca del plan de crecimiento, creo que eso lo vimos la semana pasada, acerca del manejo de objeciones, acerca de los planes más relevantes que leemos y claro que si fuera por nosotros les damos una capacitación, una radiocapacitación de todos y cada uno de los planes que nos dan. Sin embargo, al principio elegimos los más relevantes y ojalá tuviéramos el tiempo suficiente, ya que con 50 minutos, una hora al aire, sí me queda claro que a veces nos quedamos con ganas de más. Sin embargo, por eso varios programas tienen continuidad y aunque este no es uno de ellos, les repito, ¿cuál es el paso a paso? Este es el tema de hoy. ¿Cuál es el paso a paso que debe de seguir una empresa en su crecimiento? Es decir, es muy común que nos digan cuál es el crecimiento o el orden que el crecimiento se ve en ciertas instituciones, en ciertas situaciones en las que nos vemos envueltos. ¿A qué me refiero? Nosotros desde que estamos en kinder y tenemos un uso de una razón suficiente, pues nos sentencian desde un principio diciéndonos que primero es el kinder. De hecho, ahora ya se utiliza antes del kinder, creo que algún tipo de cuidadora de niños y en la cual también hacen estimulaciones para aprendizaje temprano, ¿no? Pero bueno, volvámonos a que desde el kinder nos dicen, primero vas a hacer el kinder. Después de completar el kinder sigue la primaria, luego la secundaria, después la preparatoria, escoges una universidad, haces un posgrado y ya me entendieron. Desde muy chicos nosotros ya sabemos toda la travesía que debemos de pasar. Tratamos de visualizar el tiempo que le vamos a invertir, es decir, aproximadamente de 15 a 18 años de nuestra vida en la escuela, siendo educados, siendo capacitados, ¿por qué no decirlo así? Y sabemos que pues ese es el objetivo de pasar por todos esos niveles, ¿no? Salir con un diploma, salir con una preparación óptima y demás. En otros ámbitos, jamás quiero hacer del tema religioso un tema aquí, pero también en la religión católica hay una serie de, creo que son mandamientos o sacramentos, sí son sacramentos, por los cuales una persona tiene que pasar a lo largo de su vida. Entonces no lo enseñan, que primero tiene que bautizarse, después confirmarse, creo, después la primera comunión, después es el sagrado matrimonio. Te van de alguna manera diciéndote cuál es el orden en el que tienes que cumplir esos requisitos para seguir profesando o respetando esa religión, ¿no? Hasta ahí es hasta donde yo me meto en ese tema, solamente queriendo ejemplificar que de nuevo tienes en otro ámbito de tu vida una guía o un paso a paso que tienes que seguir para
para lograr cierto fin. Vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Quién te dice cuál es el paso a paso a seguir en el crecimiento de tu empresa? ¿Cuándo has visto o quién te ha dicho con un sustento, no con experiencia propia, quién te ha dicho que el primer paso es tal, después de lograr eso lo óptimo es seguir con el paso tal y tal y tal? ¿Quién te lo ha dicho? Quiero hacer un hincapié en esta parte. Ustedes saben que los primeros 7, 9 minutitos de la transmisión es para dejar que nuestros compañeros de la audiencia se sigan uniendo y dar una pequeña introducción. El hincapié es con lo siguiente. Nosotros tenemos la información de autores pertinentes, ¿de acuerdo? No muchos vendehumos como los que hay por ahí en el mundo empresarial. Ahorita no voy a mencionar muchos, pero libros que encuentras en una biblioteca y no en un Liverpool, ¿sí me voy a entender? Lo digo con ese tono porque es muy importante que aquel que emita un juicio tenga el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente y que quiera sentar ese juicio como un conocimiento para las personas, sino como un argumento de venta. ¿Qué quiere decir? No solamente para vender un libro, sino algo real y algo que va a servir a un gremio en específico. Bueno, habiendo dicho esto, el hincapié es escuchen, vean en redes sociales, en persona, lean a gente pertinente, gente cuyo currículum eh, sea congruente con lo que dicen, que no busque estar vendiendo sus cursitos gratis online, sus webinars, sus libros, que busque informar y que le interese el desarrollo del conocimiento. Y bueno, ahora, recopilando toda esta información y con experiencia propia, nosotros somos consultores comerciales, consultores empresariales con ya casi 10 años de experiencia y hemos hecho de la parte comercial y de la parte del crecimiento de una empresa un sistema, una filosofía y próximamente una rama de materia que se puede estudiar y se puede replicar. Entonces, vamos a ver que hay una serie de pasos pertinentes que puede tomar cualquier persona y que puede seguir cualquier persona, cualquier empresa, para lograr un crecimiento, llamémoslo máximo en el mundo comercial. ¿Cuál es el límite de una empresa? Quiero que tú como audio escucha, como radio escucha, me des unos segundos de tu tiempo para reflexionar. ¿Cuál es el límite de tu empresa? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar? ¿Hasta dónde crees que puede crecer tu empresa? ¿Ok? Ya lo pensamos, ya lo imaginamos, ya lo visualizamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees o por qué dices que ese es el límite de tu empresa? Quiero confesarles algo eh, con una entereza argumental en cuanto a el límite en realidad sí está muchas veces en nosotros y no está mal. Pero cualquier persona en este mundo comercial, en este mundo capitalista, puede desde empezar vendiendo piedras pintadas, piedras que recoges en la calle, que pintas con pinturita de la papelería. Puedes empezar así, literalmente desde abajo, desde cero, sin un peso de presupuesto y con un adecuado manejo y un plan de crecimiento, puedes escalar tu empresa hasta cotizar en bolsa en algún sentido.
¿Qué quiere decir? No solamente internacionalizar tu empresa, estar en otros estados y países, sino que también la gente te pagaría por ser parte de tu empresa. Bueno, vamos a estar manejando un poquito ese tipo de lenguaje para tenerlo bien presente. Y una de las cosas que más me gustaron acerca del tema de hoy fue que aparte que lo pidieron varias personas al mismo tiempo, muy lógica la pregunta que me hacen, oye, pero pues, ¿cómo sé para crecer? ¿Para dónde me hago? ¿Qué es crecer? Les mencionaba en el capítulo antepasado que crecer no necesariamente es tener más gente o crecer no necesariamente es tener más sucursales, que es un conjunto de factores que se van complementando y que definen que una empresa está creciendo. Bueno, desde la semana pasada ya habíamos designado cuál iba a ser el tema de esta semana, de este lunes, el paso a paso a seguir en el crecimiento de una empresa. Y bien curioso, en uno de los grupos de WhatsApp en los que estoy con, pues de muchos, ¿no? De muchas cosas, nos llega una imagen muy interesante acerca pues de una historia muy padre, de una historia muy interesante de un comerciante estadounidense. Y era una imagen que mandaron a ese grupo de empresarios en el cual decía, y quiero leerlo, en 1941, o sea, hace más de 70 años, en ese tiempo estaba la guerra y el señor Carl Cratcher apostaba su futuro en un carrito de hot dogs. O sea que hace 70 años, mientras había una guerra mundial, un señor compró un carrito de hot dogs. Él en realidad no tenía ni un fondo de inversión, ni una red de contactos millonarios, ni había nacido en una cuna con dinero o ni siquiera clase media. Solamente tenía un auto, un Plymouth Super Deluxe. Y ese carro lo hipotecó, es decir, lo empeñó, vamos a decirlo así, por $311 y los juntó con lo que tenía él en su cuenta de ahorro, que pues en realidad solamente eran $15. Con esos $326 que tuvo que ahorrar y tuvo que empeñar su único bien, con eso empezó su primer carrito de comida rápida. A los que ya conocen a este tipo con el nombre lo van a identificar, el señor Carl Karcher, y a los que no, déjenme les sigo platicando. La mayoría, como siempre, había llamado que eso era una locura, pero al señor Carl no escuchó a los conformistas y vio algo que tenía futuro. Vendía hot dogs, sí, pero en su mente ya tenía sueños y visiones mucho más grandes. El éxito no fue inmediato ni mágico, pero fue imparable. En pocos años, su pequeño carrito se había convertido en una cadena de restaurantes. En 1950 tenía 4, imagínense, de un carrito callejero de hot dogs. En 9 años convirtió ese negocio en 4 sucursales, en 4 restaurantes. Solo 9 años después. Y en 1966 ya eran 24. Ya se habían sextuplicado los restaurantes que tenía. En 1975 tenía 100 locales. Y hoy, en el 2025, en más de 1,000 ciudades del mundo, ya no lo mide por locales, sino por ciudades, en más de 1,000 ciudades del mundo. ¿De quién creen que hablo? Con el nombre Carl. Así es, de la cadena de comida rápida Carl's Jr. En más de 1,000 ciudades del mundo está el día de hoy. Y bueno, me pareció súper interesante porque pues totalmente acorde al tema de hoy
y quería leérselos, quería compartírselos, quería enseñarles que una persona puede empezar, como se los decía, desde muy abajo y con un plan adecuado y obviamente con los sacrificios e inversiones necesarias, puede llegar a tener un modelo de negocio de alto rendimiento con una escalabilidad gigante. Es decir, puede ser tan grande como quieras. Y vamos a empezar, ya estamos comenzando con el tema a las 5:16 de la tarde aquí en su radio R&R Radio Online. En este programa Vende y Crece con un Plan. Les comentamos y les reiteramos cuál es el paso a paso que debe de seguir una empresa para llegar a su máximo crecimiento. Y bueno, ahorita ustedes pueden ya tener en la mente empresas que ustedes consideran que apenas van empezando y unas empresas que ya tienen 30 años y de ahí podemos a lo mejor sacar una escala o una medida de cuál es el crecimiento de una empresa. Pero aguas, todas las empresas tienen sus, llamémoslos tiempos, sus ritmos. Todas las empresas tienen sus características que las hacen diferente a las demás. Entonces, no siempre se puede copiar o utilizar a las empresas que conocemos como referencias. Por eso tienen que contratar expertos calificados para que les den una opinión verdadera, útil y que no les haga gastar a ustedes ni su tiempo ni su dinero. Entonces, ¿por qué no crece o por qué deja de crecer una empresa? Es algo muy, muy interesante que siempre empiezan con un crecimiento importante. Es decir, los primeros meses se busca darle un sabor de crecimiento al emprendimiento que tiene cada persona, o al menos en la mayoría de los casos así termina siendo la constante. Llega un punto después de 2 años, después de 3 años, después de 5 años, llega un punto en el que las tareas, las responsabilidades y las comodidades del empresario o emprendedor son suficientes como para que él busque el crecimiento. Mucha gente va a decir que, claro, que yo quiero crecer. Y si la excusa o si el pero de eso es el conocimiento, pues para eso están estas radiocapacitaciones y para eso están los profesionales y profesionistas como nosotros. Pero, aquí va un pero, si el principal obstáculo termina siendo el tiempo, el personal, el mercado, la competencia, puede que tengan algo de razón, pero es mínima. En realidad, todo puede crecer si se hacen las cosas adecuadamente. Yo le digo a la gente que no está mal que se sepa que pues ya dejaron de crecer porque ya no quisieron batallar. Y pongámoslo como es y es hasta lógico. Obviamente, si quieres más resultados o si quieres más, si quieres atinarle a la lotería, pues entre más boletos de lotería compres, más fácil va a ser que le atines. ¿Sí me voy a entender con esto? O sea que entre más tiempo inviertas, más intelecto, más recursos inviertas, no solamente en la parte económica, al crecimiento, pues más rápido, más pronto vas a crecer. Y entre menos le inviertas o menos le pongas al crecimiento, pues menos vas a crecer. Y una empresa que deja de crecer siempre va hacia abajo porque llega la competencia, suben los precios, se ponen más estrictos los clientes y muchas, muchas cosas. Entonces, no es malo que pues ya tienes tu ritmo de vida empresarial bien dictado. Tal vez el hecho de trabajar más implicaría menos tiempo con tu familia o más problemas que resolver, más dolorcitos de cabeza, más personal que contratar y a lo mejor el personal no es tu fuerte. Siempre va a haber un motivo, pero en realidad ese motivo se puede hacer a un lado.
siempre puedes hacer a un lado ese motivo, siempre puedes crecer. Y aquí es donde empezamos a decir que este tema a veces requiere, obviamente, de la intervención de un profesional, sin embargo, también un cambio en el estado mental. Y de nuevo, pues obviamente si quieres crecer y si quieres tener más recompensas, tienes que poner más riesgo, más recurso, más intelecto, como lo decíamos. Entonces, hay motivos por los que no crece una empresa, pero el principal es el no saber. Los demás, pues son personales o son hasta regionales pueden ser, pero siempre se pueden derribar esos obstáculos, se puede pasar a través de esos obstáculos. ¿Cuál es el principal? Vamos a dividirlo aquí en 10 pasos. Si quieren empezar a anotarlos, adelante. De todos modos, ustedes saben que estos episodios se quedan grabados y se suben a nuestras plataformas de Facebook e Instagram. Aquí les voy a pasar los 10 pasos del escalamiento o del crecimiento de una empresa. Y cuando nosotros damos capacitaciones o cuando estamos en consultoría con alguno de nuestros clientes, siempre sacamos a relucir un ejemplo que es ficticio de alguna manera, es tal vez basado un poco en alguien que conocemos, pero ¿cómo puede pasar a alguien, imagínense esto, de un vendedor de manzanas, de los que venden manzanas atrás de su camioneta o en una esquina en bolsitas? ¿Cómo puedes pasar de un vendedor de manzanas a una corporación global? Y este es un ejemplo tan simple, pero tan claro, que nos gusta repetirlo una y otra vez. Y siempre sale por ahí el nombrecito que le ponemos a la persona, siempre la persona que escucha esta explicación tiene la libertad de ponerle el nombre, pero ahora le vamos a poner Juan. ¿Cómo Juan pasó de vender manzanas en la esquina de un crucero en su ciudad, en su rancho, a una corporación global? ¿Qué entienden por corporación global? Pues obviamente que tiene presencia en países, en mercados, etcétera. El primer paso es una venta directa local. El segundo paso ahorita se los explicaré poco a poco, solamente los quiero definir. El primer paso es una venta directa local, o sea, lo que ya está haciendo Juan, vendiendo las manzanitas en la esquina donde se pone. Después, la diversificación de productos. Después, el establecimiento de un punto fijo. Después, una integración vertical en retroceso. Muy interesante esa parte. Una expansión geográfica local. Hasta entonces, un desarrollo de marca después es el sexto punto y productos complementarios. ¿Por qué hago énfasis en hasta entonces? Porque ahorita todos los emprendedores o empresarios, bueno, sí, más bien los emprendedores, lo primero que se enfocan es en el logo de su empresa. Y eso es un error muy grave, muy, muy grave. Ahorita les digo por qué. Después la profesionalización y una estructura corporativa. Después una expansión nacional, una internacionalización y después una oferta pública. Suena fácil, pero como se los dije, hay muchos sacrificios que hacer para llegar hasta la cima de esta escalera del crecimiento de una empresa. Primero, la venta directa local. Es más, dentro de cada punto hay subniveles de crecimiento. Ahorita lo estamos diciendo de una manera general para que la comprensión sea más rápida y mucho más clara la explicación. La venta directa local, pues es donde estás tú vendiendo, donde está vendiendo Juan las manzanas. Él vio una esquina y ahí está vendiendo su fruta. ¿Qué quiere decir que se puede mejorar o hay subniveles de crecimiento? Que puedes empezar a cambiarte de esquinas
y puedes ubicar cuál es la que más te deja. No siempre es la que más tiene tráfico, a lo mejor hay más tráfico, pero menos gente dispuesta a comprar. Tienes que establecer tu primer flujo de ingresos y empezar a aprender, como te menciono, cuál es la demanda del mercado local. Si es mejor venderlas por manzana y subir un poquito el precio, o por bolsa con 4 manzanas, o por kilo, o promoción de tantos kilos por tantos pesos, empiezas a generar estrategias comerciales que te guían al crecimiento. Pero bueno, ¿cómo sabe Juan cuándo avanzar a la siguiente fase de crecimiento? Bueno, si tú eres como Juan y estás en un lugar vendiendo manzanas, pues cuando tú tengas una venta consistente y un inventario completo, que ya hayas aprendido ese juego de ya sé cuánto se vende, ya sé cuánto me compran, ya sé cuánto comprar, ya sé cuánto es el riesgo de que se quede, ya sé cuáles son las temporadas. Cuando tú tengas un conocimiento básico, que es básico, si no lo tienes, no tienes nada de conocimiento acerca del entorno. Y cuando lo tengas, y también tengas una lista de clientes que pregunten por más producto o que te quieran recomendar hacia otros compradores, pero de mayor volumen, o que te pidan variedad en tu producto, esos son los indicadores. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a empresarios, emprendedores, o cuántas veces no sabemos que nos dicen, oye, es que tú ya deberías de hacer esto, ya deberías de dar el siguiente paso? Si bien no solamente con una insinuación de esas, una recomendación de esas no va a ser suficiente como para tomar una decisión, es un indicador muy importante de que lo puedes hacer y que la gente estaría lista para aceptar ese cambio y comprarte en ese tenor. Entonces, es un indicador de cuándo avanzar al siguiente punto. Después hay que diversificar los productos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo ahorita vendo solamente acá en Durango, las manzanas más famosas son las de Canatlán, un municipio aquí duranguense. Manzanas riquísimas y de las mejores que hemos probado. Pero bueno, vamos a utilizar ese ejemplo. Si yo solamente vendo manzanas de Canatlán, si Juan solamente vende esas manzanas, lo prudente puede ser incluir otro tipo de manzana. Manzana verde, manzana golden, manzana Washington, manzana, ya hasta ahí yo me quedé en tipos de manzana, pero pasa de ser Juan el de las manzanas de Canatlán a Juan el de las manzanas. Y pues también como varía mucho su sabor y su textura de cada manzana, pues hay gente que si no le compraba manzanas de Canatlán, le compra manzanas verdes o manzanas Washington o las que ustedes gusten y manden. Entonces ahí amplías tu oferta y empiezas a aumentar también el ticket promedio por el cliente. El crecimiento tiene que ser muy armónico. ¿Y qué quiere decir? Si ya estás en el segundo escalón, en el segundo escalafón, en el segundo nivel de crecimiento, debe de verse también en los precios que das. Ojo, a menos de que seas una maquila o a menos de que tengas mucho dinero para invertir o para gastar, llamémoslo así, yo jamás te voy a recomendar a ti ni a nadie que compitas por precio, que bajes tus precios, que intentes dar barato para que te compren. Eso es estarte desangrando. Entonces, ya hay que aumentar el ticket promedio. Si antes Juan vendía bolsitas de 4 manzanas, ahora tiene que vender mínimo bolsas grandes o rejas. Ahí es cuando tus ventas alcanzan una mejora digna de estar en el segundo nivel.
Y justamente cuando tus ventas mensuales sean estables de nuevo, ya con esa nueva gama de productos, ya con ese nuevo ingreso promedio, y tengas un capital suficiente para invertir en el inventario que acabas de diversificar, es un momento o es el momento cuando debes de avanzar. ¿A cuál? Al tercer punto. De nuevo, mucha gente, porque no sabemos, empezamos y quiero pagarle a alguien para que me haga mi logo bonito y quiero ya tener este, mi local y ya quiero tener todos los permisos del municipio, del gobierno del estado bien en regla. No sabes que para un emprendedor qué error es ese. Si puedes hacer algo desde tu cochera o desde tu casa, empieza por ahí antes de rentar un local, porque un local, si no tienes un flujo fijo, una marca con fuerza que está avanzando, pues también termina siendo algo que consume recursos de una manera importante. Entonces, en el punto 3, como se les mencionaba ahorita que les platiqué la lista, es ya establecer un punto fijo de venta, abrir un local físico o un puesto permanente, cuando ya creas una base sólida para operaciones y para la marca. ¿Qué quiere decir? A lo mejor aquí ya tienes gente que está atendiendo tu puesto, a lo mejor aquí ya tienes a alguien que te está ayudando, a lo mejor ya tienes operaciones más allá de simplemente vender manzanas. Es muy, muy importante saber que tienes, tienes que ponderar todavía tu tiempo. Hay gente que a partir de que ya puede pagarle a un empleado, lo contrata y se quiere desentender del negocio. Y esas son las cosas por las cuales a veces no crecen las empresas. ¿Por qué? Pues para empezar, si quieres salirte del negocio, para descansar más o irte a hacer un hobby, no está mal, pero no vas a hacer que tu negocio crezca. Y no te sorprendas cuando tu negocio vaya en picada. Ahora, una vez que ya tienes suficientes clientes recurrentes en ese punto fijo, en ese local o en ese puesto, puedes costear ya los costos fijos de alguna renta, de algunos servicios, pues los pagos que se hacen tributarios, como ya lo habíamos dicho, y hayas ahorrado para 6 meses de gastos operativos, es decir, que tú ya tengas en caja solamente para contingencia, para 6 meses de gastos de operación. Cuando ya los tengas, ya te es posible y te será más fácil brincar al siguiente nivel, que es una integración vertical hacia atrás. Obviamente, si ya tienes 6 meses de ahorros para gastos operativos, también debes de tener una capacidad crediticia en este momento. O sea, los bancos ya te pueden prestar, tienes que tener un buen historial crediticio, pero ya puedes ser atractivo candidato para un préstamo o un crédito. Entonces, una vez que, como lo mencionamos, tienes 6 meses de gastos operativos en el banco, pues tienes que tener aún más ahorros o aún más dinero para invertir en otras situaciones. Y el punto número 4 es una integración vertical en retroceso o una integración vertical hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú debes empezar a eliminar los factores o los personajes que existen en la cadena de suministros. De nuevo, ¿qué quiere decir esto? Hay una persona que tiene sus tierras y no hace nada, solamente tiene sus tierras, pero él esas tierras se las renta a pues a un granjero, a alguien que las va a sembrar y a cosechar para producir manzanas. Imagínense una cadena de suministro. Primero está la persona que es dueña de la tierra, después está la persona que cosecha las manzanas, después esa persona le vende manzanas a alguien en al mayoreo para que ese alguien surta a todo un pueblo o una ciudad y después esa persona le vende a un vendedor como Juan, a alguien que las vende como lo mencionamos.
Y una integración vertical en retroceso es eliminar antes de ti ese tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir? Conviértete en el que compra todas las manzanas para que tú tengas un mejor precio, tengas otra unidad de negocio. Ya no solamente vas a vender manzanas, sino vas a proveer manzanas hasta la misma competencia. Así de una manera más fácil vas a poder predecir el mercado, de esa manera vas a poder darte mejores precios y fijar los precios en algún lugar, vas a poder obtener de nuevo información y muchas cosas más y vas a tener otro negocio, ¿no? Si no, puede ser tú el que produzca las manzanas, el que siembre las manzanas y las corte y las reparta y de nuevo vas a tener un mejor precio y vas a tener una nueva unidad de negocio. Claro que por partes se recomienda hacer esto, claro que con una planeación hecha por un profesional se recomienda hacer esto, pero vean cómo se puede crecer y siempre se puede crecer. Obviamente, si a Juan le dices eso y a Juan le da flojera, si a Juan dice, no, yo con lo que tengo estoy bien, no, yo ahorita aquí con mi local, pues saco para mi comida, para mi casa, para mis hijos, no pasa nada, eso está muy bien. Pero después que no diga Juan que no se puede crecer o que está difícil crecer. Pues sí, sí está difícil, pero de que se puede, se puede. Una vez que tú ya tengas esa, que ya hayas conformado un nuevo elemento en la cadena de suministros como una unidad tuya, es decir, si ya Juan empezó a sembrar sus manzanitas o empezó a comprar directamente a los productores de manzanas para repartirse él, a él y a los otros vendedores de manzanas, pues bueno, cuando ya tenga ese volumen importante de compra, puedes irte al siguiente paso, que es la expansión geográfica local. Quiero que vean aquí cómo es que se hace tal vez diferente a como pensamos, que primero es otra sucursal y otra sucursal, y con un plan que te dice, primero tienes que tener un diferenciador más o un elemento más en la cadena de suministro antes de querer expandirte de manera local, pues te pone a pensar. Pero bueno, aquí es donde abres múltiples puntos de venta en tu ciudad o en la región. Ahí Juan ya no solamente va a estar en el primer puesto o en el primer local, sino que va a empezar a poner otros. Replicando tu modelo exitoso en nuevas, bueno, replicas tu modelo exitoso en nuevas ubicaciones. Cuando tu primer local es rentable por al menos 12 meses consecutivos y ya tienes sistemas de operación documentados, o sea, ya tienes procesos manuales, procedimientos, guías de trabajo, cuando todo eso esté documentado, es decir, impreso y sea replicable, vas a poder abrir una segunda sucursal. Esto claro está cuando ya te puedas estar despegando poco a poco el negocio. ¿Por qué tiene que haber sistemas operativos documentados? Porque no vas a poder estar en dos lugares al mismo tiempo y las operaciones tienen que ser exactamente como deben de ser para que funcione de manera óptima el negocio. Entonces, una vez que tú ya tienes esa parte cubierta, puedes hacer una expansión desde una, dos o tres sucursales, porque en una sucursal ya tienes un rendimiento consecutivo. No quiere decir que si tienes un restaurante y no se llena siempre, no estés listo. Simplemente que sea costeable y sea redituable a lo largo de 12 meses, que tenga una rentabilidad óptima. Ahí ya es un indicador de que se aprobó el concepto de negocio y puede seguirlo replicando. Y justamente, ahorita que hablamos de conceptos de negocio, nos vamos a el punto número 6. El desarrollo de tu marca y el desarrollo de productos o servicios complementarios. Aquí es cuando ya importa el nombre de Juan. Hasta antes era el señor que vendía manzanas en la esquina y los que lo conocían, pues era Juan para los compas, como dicen.
Pero una vez que ya tienes más puntos de venta, una vez que ya tienes un crecimiento programado, ya se vuelve necesaria una marca. ¿Por qué? Porque si tú, por el hecho de haber sido o haberte convertido, si Juan se convirtió en el proveedor de las manzanas para él y para su competencia, muy ciertamente él va a tener las manzanas con mejor y mayor calidad. Entonces él se va a poder diferenciar a que sus manzanas tienen mayor y mejor calidad. ¿Y cómo se va a diferenciar? Construyendo una marca que le diga a las personas, hey, estas son manzanas de Con Juan. Estas manzanas son de calidad, son frescas, son libres de insecticidas, lo que sea el argumento de venta. Pero a partir de ahí ya puedes crear una marca, puedes pensar en el logo, puedes pensar en el nombre, puedes pensar en el eslogan, que luego hablaremos de eso en un capítulo, y empezar a vender productos complementarios. Como tú ya tienes la proveeduría o la producción del producto, siguiendo obviamente la guía que te estoy dando, es más fácil que tú hagas productos complementarios. Si seguimos hablando de manzanas, pues snacks saludables, jugos de manzana, vino de manzana, dulce de manzana, manzanas enchiladas. Hay miles de cosas que se pueden hacer a partir de una manzana. Y como tú ya tienes las manzanas y a ti es a una de las personas, sino a la persona que más barato consigue esa manzana, lo mejor es darle un valor agregado. Y es muy sencillo visualizar ese valor agregado. Con el ejemplo que dábamos, conociendo medianamente el mercado de la fruta ahorita, pudiera decir que un kilo de manzana en promedio, y es más, hasta algo elevado, puede costar 30, 35 pesos. Y ahorita hay manzanas, una sola manzana en un palito con chocolate o con chamoy, que justamente te la dejan en 35 pesos. Y te das cuenta, o Juan se da cuenta, que pues solamente por ponerle un palito a una manzana y chamoy, lo que le pagaban por 7, 8 manzanas que trae un kilo, se lo pagan por una. Y ve todo el valor que puede multiplicar. Y así es como empieza a maquilar su producto. Si no lo maquila él, lo presta o lo da a que alguien más lo maquile, pero como él ya es alguien con una marca, como ya hay una marca detrás de toda esa producción, pues es más fácil que se vendan las manzanas con chile de Juan que las manzanas con chile de otra persona. Entonces, quiero que vean cómo es el crecimiento que debe seguir una empresa. ¿Cuál es el crecimiento recomendado? Una vez que ya desarrollas tu marca, que tienes múltiples puntos de venta exitosos y ya identificaste las oportunidades claras de productos que tus clientes demandan frecuentemente, puedes hacer una profesionalización. A partir de ahí, es muy importante dejar de tratar a tu empresa como un changarrito, como algo, puedes dejar de ser aprensivo, vaya. Aquí es el momento donde conscientemente y adecuadamente tienes que buscar expertos que hagan de tu empresa un corporativo, que le den una estructura muy, muy definida, que la profesionalicen y justamente la conviertan de ese changarrito, de esa empresita, a una empresa, a un corporativo. Cuando ya manejes más de 10, 20 empleados o cuando tengas múltiples líneas de negocio y sientas que tu capacidad personal limita el crecimiento, es cuando te tienes que profesionalizar. Cuando ya no sepas qué hacer para crecer, es este punto en el cual estás buscando respuestas o estás viendo tus limitantes de tiempo o de esfuerzos que puedes hacer, es justamente cuando ya se debe de hacer un organismo autónomo, como si fuéramos a hacer un barco que no necesite un capitán, que ya se pueda manejar en piloto automático. Esa es la profesionalización y la estructura corporativa.
Una vez que Juan ya se profesionalizó, ya se puede expandir nacionalmente. Si ya se había ido a otras regiones, otros lados de la ciudad o del estado, una expansión nacional es lo más prudente a partir de este punto. Cuando lleva su modelo de negocio a otras ciudades o regiones del país, puede, a través del recurso que ya tiene, a través de un apalancamiento financiero y a través de todo el conocimiento, el prestigio y la trayectoria que ha logrado a través de los años y de escalar los niveles de crecimiento de una empresa, puede establecerse en otro lugar, adaptándose obviamente a los mercados locales diversos. No es lo mismo la venta de manzanas en Yucatán que en Baja California. Sin embargo, en ambos lugares se venden manzanas. Cuando seas un líder justamente en el mercado regional, pues es cuando tienes que saltar, cuando te consideres como suficientemente reconocido, como una insignia del mercado en ese sentido, y cuando tengas un equipo gerencial sólido que pueda trabajar tu empresa local, tus unidades de negocio locales, y puedas obviamente acceder a un capital para financiar una expansión importante, pues es cuando te puedes expandir. ¿Por qué digo expansión importante? Justamente a un cliente yo le estaba comentando el día de hoy, justamente en la mañana, que hay momentos en la vida de un empresario o de un emprendedor que tienes que definir si vas a darle con calma y con paciencia o si vas a darle con todo a el crecimiento. Es decir, hay veces que la paciencia y el tiempo forman parte fundamental del desarrollo de un producto o una empresa y tienes que ser paciente, pero hay veces que tienes que darle con todo y no conformarte con lo mínimo. Tomando nada más esto como ejemplo, si te puedes expandir a otro estado, checa si te puedes expandir a otros 5 al mismo tiempo o en un periodo de tiempo mínimo para apostarle en grande. Después, obviamente, así como lo adivinaron, en la expansión nacional estamos a un paso de la internacionalización. Ya cuando tienes presencia, unidades de negocio en varios estados de tu país, puedes empezar a expandir operaciones a otros países. Puedes adaptar productos y estrategias, obviamente, a mercados internacionales y a las regulaciones que tiene cada país. Buscas ya sea establecer negocio, una empresa allá, que es algo, pues no es lo más fácil del mundo, o empezar a proveer tu producto y tu marca a alguna empresa de allá. Es técnica y relativamente más sencillo la segunda opción, sin embargo, a partir de ahí ambas son internacionalizaciones y son pues brincar barreras de una empresa que empezó vendiendo manzanas en la esquina. Cuando domines el mercado nacional es cuando tienes que internacionalizarte, cuando tengas un flujo de caja robusto y hayas identificado mercados internacionales. Obviamente antes de dar un paso tienes que traer el guarache puesto. No puedes ver o empezar a internacionalizarte hacia otro país que no conoces, que no sabes de regulaciones, que no tienes nada de investigación o nada asegurado. Hay que tener mucho cuidado y hay que apalancarse del conocimiento de los profesionales. Y por último, para estar cerrando esta pequeña guía, una oferta pública quiere decir que empiezas a cotizar en la bolsa de valores. Tanta gente ha visto todo lo que vendes, que tú le vendes manzanas a Gerber, a Nestlé, a Jumex, a todas las empresas que procesan manzanas. Tú eres su vendedor, te convertiste en una marca líder. Manzanas Juan, al momento de estar vendiendo manzanas, de estarlas internacionalizando, creaste hasta una nueva especie de manzana. Eres alguien a quien ya conocen, que saben que tienes éxito en tu negocio, que saben que eres nacional e internacional y que te quisieran tener como socio. Tú haces una oferta pública y cotizas en la bolsa de valores tu empresa para poder acceder al capital público. La gente empieza a comprar acciones, empieza a darte su dinero para que tú lo conviertas o tu empresa lo convierta en más dinero
y así pues se financia un crecimiento acelerado y les ofreces liquidez a los inversionistas. Aquí básicamente tu negocio ya dejan de ser las manzanas y empieza a ser la multiplicación del dinero. Quiero que veas que esto obviamente ya es algo muy, muy importante, algo muy, muy pesado, si le quieres ver así, porque ya cotizas en bolsa cuando tienes ingresos anuales superiores a los 80 o 100 millones y de manera consistente. Cuando tienes operaciones en múltiples mercados y cuando necesites un capital significativo para un siguiente nivel de expansión, que puede ser una expansión otra vez, internacionalización a más países o la creación de nuevas empresas o la conjunción o asociación con otras empresas. Es en ese momento en el cual tú puedes ofertar tu empresa al público, haces una oferta pública y la gente te empieza a comprar a cambio de la posibilidad de darles rendimientos y dividendos. Quiero que vean todo el camino que tiene que seguir Juan. Si se lo digo ahorita, a lo mejor le da flojera y ni siquiera va a salir a vender las bolsitas con manzanas, pero se los digo a ustedes que siempre se puede estar en un nivel más alto en cuanto a tu negocio. Siempre, 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 siempre. No hay empresa en el mundo que no tenga un siguiente nivel de crecimiento. Mi intención fue darte y darles a todos ustedes que nos escuchan una noción de lo que es una guía o de cuál puede ser el paso a paso de una empresa o que una empresa debe de seguir para correctamente crecer hasta su máximo potencial. Si bien varios de ustedes me pueden decir, oye, pero yo ya tengo varios locales y no hice el paso 3 o el paso 4, o yo desde un principio hice lo de la marca y los productos complementarios. Está bien, no es como si no lo sigues, no creces. Simplemente es una guía, como lo decíamos, como ese paso por la escuela de kinder, primaria y secundaria y preparatoria. A lo mejor desde primaria le puedes entender a cosas de preparatoria, pero por algo se hacen este tipo de guías, para que haya más facilidad en cuanto al crecimiento de una empresa en este caso. Quiero empezar a agradecerles para despedirnos. Quiero de nuevo comentarles que apreciamos mucho todos los comentarios, todos los buenos mensajes que nos mandan, todas las recomendaciones y muy contentos de seguir compartiendo estas radiocapacitaciones. Recuerden, inviten a aquel empresario o emprendedor que quiera seguir conociendo más acerca de el mundo del crecimiento y el mundo de las ventas. Nunca está de más 50 minutitos informativos. Nosotros de nuevo nos dedicamos totalmente a la parte de consultoría comercial, capacitación empresarial, creación de sistemas y proyectos de crecimiento y expansión para las empresas. Mi nombre es Jorge Román. Esto es Vende y Crece con un Plan. Me estarán escuchando, el jueves a las 5 de la tarde, en punto de las 5 de la tarde, con un tema muy interesante dirigido a los vendedores y obviamente también a los empresarios y a los emprendedores. Me despido con un saludo. Sigan disfrutando de esta tarde calurosa del mes de mayo. Quiero que estén muy bien y que nos vuelvan a sintonizar. Nos vemos y quédense aquí en R&R Radio Online. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.